En el vídeo de hoy vamos a ver cómo resolveríamos analíticamente una necesidad de una startup real. Concretamente vamos a ver 5 cosas. Primero vamos a entender el contexto de negocio, después vamos a explicar el problema, luego vamos a ver cómo trasladar ese problema a una solución analítica y la tecnología que vamos a necesitar. En cuarto lugar vamos a entender cómo funciona el algoritmo que vamos a desarrollar y por último vamos a crear incluso la aplicación que estás viendo ahora mismo en pantalla para ayudar al cliente a explotar los recursos que vamos a generar. Estos 5 pasos son exactamente los mismos que tendrías que hacer si quieres desarrollar un proyecto analítico en tu empresa o para tus clientes y por tanto te recomiendo que veas el vídeo completo porque va a haber mucho valor. Además creo que es un caso con el que se entiende perfectamente la esencia de Data Science, ya que hay parte de negocio para saber entender el problema y buscar la solución, hay parte analítica porque vamos a diseñar una solución personalizada y también hay parte técnica porque vamos a implementarlo todo utilizando código Python e incluso vamos a desarrollar una app. Y como bonus, durante el propio vídeo también te voy a decir dónde puedes descargar todo el proyecto con todo el código y con los datos por si quieres replicarlo tú, pues para aprender. Quizás sea un vídeo un poco más largo de lo normal, pero estoy seguro de que te va a gustar. Así que venga, vamos a por ello. Hace unos días estaba viendo una entrevista a un youtuber y emprendedor español que se llama Uribais y en la cual estaba explicando su nueva empresa. Es algo disruptor en el mercado inmobiliario porque es una empresa que te permite comprar habitaciones, es decir, que no gestiona ni el alquiler de habitaciones ni la compra de viviendas, que sería digamos lo más normal, sino que se pone en un espacio intermedio donde lo que te gestiona es la compra de habitaciones, no del piso entero, sino de habitaciones. Este planteamiento te puede gustar más o menos, pero bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que es algo diferente y al menos interesante de conocer. El caso es que en un momento de la entrevista, que te la dejo el link en los comentarios por si quieres verla completa, Uri comenta que tiene una lista de 12.000 potenciales clientes que están interesados en ese modelo. Y ahí rápidamente detecté una necesidad analítica, ya que claro, al final esto no es tan fácil como que el que te quiera comprar te compre, sino que al final aquí los propietarios van a estar compartiendo la propiedad del piso con otros propietarios y por lo tanto yo entiendo que para este tipo de startups pues es absolutamente clave el poder garantizar el máximo posible un nivel alto de compatibilidad entre las características y los gustos y los intereses de los diferentes propietarios que van a compartir el mismo inmueble. Ya que cuando tienes una habitación de alquiler, pues si no te gustan los compañeros te vas, pero claro, cuando ya eres propietario la cosa es mucho menos líquida. Y con 12.000 potenciales propietarios, pues lógicamente esta tarea no se puede hacer a mano y sin embargo sí que se puede automatizar mediante un algoritmo de Data Science. Así que para el ejercicio he simulado que tenemos las respuestas a un potencial cuestionario que una empresa de este tipo pues podría hacer, por ejemplo, a los solicitantes cuando aplican el proceso de solicitud y en el cual pues se le preguntan diferentes datos psicográficos. Ya los veremos después en detalle, pero bueno, pues cuestiones de estilo de vida y de gustos e intereses, este tipo de cosas. Y para simplificar, he restringido el problema al caso en el que ya tenemos al menos un propietario de una habitación en ese piso y queremos buscar el resto. Ya que si fuera el caso real, necesitaríamos al menos otro modelo complementario para pues empezar a configurar el primer grupo de cada piso, ¿no? Cuando todavía no partes de tener ya ningún propietario que tenga alguna habitación. Pero como digo, al final en ese proyecto real necesitaríamos hacer 2 modelos. Aquí por simplificar nos vamos a centrar únicamente en la parte de que ya partimos de algún propietario y queremos buscar el resto de los potenciales propietarios que sean más compatibles a este o estos, que también puede funcionar cuando ya existen 1, 2 o 3 propietarios anteriores. Entonces, ¿cómo damos solución a este problema con un diseño analítico? Bueno, desde el punto de vista analítico, este tipo de problemas no son nuevos. De hecho, tiene incluso un nombre que define este tipo de proyectos que se llaman sistemas de recomendación. Y al igual que lo que vamos a hacer para esta empresa, podríamos hacerlo para cualquier otra que necesitase al final hacer un match entre diferentes usuarios o incluso entre usuarios y productos. Empresas como por ejemplo LinkedIn, Amazon, Tinder, Netflix, en general cualquier red social o incluso cualquier e-commerce ya utiliza estos sistemas de recomendación. Hay varias metodologías para construir sistemas de recomendación, muchas de ellas más avanzadas que lo que vamos a hacer hoy, como por ejemplo pues basados en contenido, sistemas de recomendación de filtrado colaborativo o híbridos. Y si me lo pedís mucho en los comentarios, pues puedo hacer un vídeo específico sobre sistemas de recomendación. Pero nosotros hoy en este caso vamos a utilizar la que es posiblemente la solución más práctica y sencilla de implementar. Así que antes que nada vamos a empezar por entender la intuición de la solución que vamos a dar y después ya pasamos a la parte más analítica, matemática y técnica. Bueno, como sabemos tenemos 12.000 potenciales clientes y de cada uno de estos potenciales tenemos sus respuestas al formulario. Es decir, que tenemos un conjunto de datos o una serie de datos de cada uno de esos 12.000 potenciales. Y aquí viene el truco que nos va a permitir dar solución a este tipo de problemas analíticos. Y es que desde un punto de vista matemático, esa serie de datos se le llama un vector. Y hay fórmulas matemáticas que nos permiten calcular la similaridad entre vectores. Lo que nos dicen estas medidas de similaridad es que cuanto más similares sean 2 vectores, significa que se parecen más. Y por lo tanto, cuanto menos similares sean esos vectores, significa que son más diferentes. Y en nuestro caso, cuanto más similares sean 2 vectores concretos, significan que esos potenciales propietarios son más parecidos entre sí y por lo tanto a priori más compatibles. Ahora bien, operativamente hay varias maneras de calcular este concepto de similaridad. Vamos a pasar ahora a la pizarra y te explico cómo lo vamos a hacer nosotros.
Bueno, pues ya estamos en la pizarra y vamos a entender al menos a un primer nivel este concepto de la similaridad entre vectores. Para explicarlo vamos a empezar en un caso más sencillo en el que estuviéramos en un espacio de 2 dimensiones. ¿Y qué significa esto del espacio de 2 dimensiones? Pues significa básicamente que tendríamos únicamente 2 variables. Es decir, nosotros en nuestro cuestionario, pues ya veremos después, tenemos 16 o 17 variables. Para representar a cada uno de los potenciales propietarios, nosotros lo estamos representando en un espacio de 17 dimensiones. Si nosotros únicamente tuviéramos 5 variables, estaríamos representando en un espacio de 5 dimensiones. Y ahora, para hacer el ejemplo, ya que no podemos pensar gráficamente en términos de 17 dimensiones o de 5 dimensiones, vamos a hacer el mismo caso como si únicamente tuviéramos 2 dimensiones, es decir, como si únicamente tuviéramos 2 variables. Entonces tenemos este espacio de las 2 dimensiones y vamos a poner que aquí tenemos 3 propietarios. Vamos a poner el propietario A, el propietario B y el propietario C. ¿Y cómo relacionamos esta posición que yo he puesto aquí con el tema de los vectores en los cuales vamos a mirar la similaridad? Bueno, pues en el fondo cada uno de estos 3 puntos se pueden representar con vectores. Por ejemplo, si esto es el eje X y esto es el eje Y, como suele ser, pues nuestro propietario A vendría definido por una posición en el eje X que vamos a poner, pues que esto fuera la posición 6, siendo pues por ejemplo desde 0 hasta 10, y vendría definido en el eje Y pues por la posición 9. De tal manera que nuestro usuario A se representa mediante el vector 6, eso es una coma, o pretende ser una coma, 6, 9. De igual manera, el usuario B, pues vamos a suponer que se representa con la posición 9, 8, más o menos, y el usuario C pues estaría en una posición 10, 1. Aquí lo importante es quedarnos con esa intuición de que en este caso tenemos 2 datos, porque tenemos 2 variables, trabajamos en un espacio bidimensional, pero como decía antes, si nosotros tuviéramos 17 datos, trabajaríamos en un espacio de 17 dimensiones, pero sería exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que queremos hacer ahora con esto? Pues decíamos que si nosotros tenemos definido cada uno de los potenciales propietarios mediante un vector, en este caso de 2 números, más adelante de 17 números, nosotros lo que vamos a querer finalmente es calcular la similaridad de este vector con este vector, es decir, del usuario A con el usuario B, la similaridad del usuario A con el usuario C y la similaridad del usuario B con el usuario C, y así con todos los usuarios o potenciales compradores que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros visualmente aquí en las 2 dimensiones ya lo podemos ver como humanos, que el propietario A y el propietario B se parecen más, están más cerca entre ellos que por ejemplo el propietario A con el propietario C. Pero claro, nosotros esto lo vemos a mano, ahora lo que necesitamos es una manera matemática e informática de poder escalar esto para que se haga automáticamente entre las diferentes combinaciones de los 12.000 propietarios que tenemos. Y ahí es donde entra este concepto de la métrica de similaridad. Y para la similaridad podemos utilizar diferentes técnicas o diferentes algoritmos. Por ejemplo, uno de los más utilizados es lo que se llama la distancia euclidia, que en el fondo lo que nos va a medir es la distancia, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B, es decir, esto que estoy dibujando a mano, y luego nos medirá también la distancia desde el punto A hasta el punto C, y ya claramente nosotros vemos que la distancia es mucho menor entre el A y el B, y por tanto son potenciales compradores que se parecen más entre ellos. Y esa es una aproximación que podríamos utilizar. No la vamos a utilizar en este caso, pero también se podría utilizar y es bastante frecuente. Otra aproximación, que sí es la que vamos a utilizar nosotros ahora, es la de, en lugar de considerar distancias en absoluto entre un punto y otro, lo que se hace es utilizar distancias frente a un punto relativo, es decir, que estemos comparando a todos los potenciales compradores contra el mismo punto de coordenadas. Y lo que tiene más sentido es compararlo contra el punto de coordenadas 0, 0, contra el origen de las coordenadas. Por eso, digamos, lo que hacemos en esta operación es trazar una línea desde el origen hasta cada uno de los puntos, en este caso hacia el A, otra hacia el B y otra hacia el C, y después con diferentes métricas pues tener en consideración los ángulos. Por ejemplo, el ángulo entre el usuario A y el usuario B sería este ángulo de aquí, mientras que el ángulo entre el A y el C sería este ángulo de aquí. Como norma general, cuanto más pequeño sea el ángulo significa que se parecen más entre sí, y cuanto más grande sea el ángulo se parecen menos entre sí, como también nos encaja con lo que estamos viendo nosotros directamente en las 2 dimensiones. Y para operativizar la medición de esta manera, pues se suele utilizar una métrica de álgebra lineal que se llama el producto punto. Es una fórmula simplemente que, bueno, no nos interesa tanto la fórmula en este caso, porque además vamos a utilizar esta métrica porque tiene una implementación en NumPy muy fácil y muy buena. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con eso? Pues déjame que borre la pizarra y te lo explico. Vale, pues entonces nosotros vamos a partir de una tabla, una matriz, donde nosotros vamos a tener a los diferentes potenciales compradores, vamos a poner el A, el B, el C y así pues hasta el final, ¿no? Hasta el número n, hasta el 12.000. Y luego lo que vamos a tener en las columnas pues son las respuestas a cada una de las 17 preguntas del cuestionario, ¿no? Pues la pregunta 1 hasta la pregunta 17. Como decíamos antes, esto en el fondo es un vector, el vector para el comprador A, un vector para el comprador C y así con todos los compradores. Y si nosotros ahora lo que hacemos es calcular las similaridades entre cada uno de estos vectores,
lo que vamos a pasar es de tener esa matriz original a otra matriz que se llama en este contexto una matriz de usuario-usuario. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener básicamente es los usuarios en las filas igual que teníamos antes, pero ahora vamos a tener también los usuarios en las columnas, por eso se llama usuario-usuario. ¿Y qué datos es el que vamos a tener representado en esta matriz? Pues la similaridad de cada uno de estos vectores. Por ejemplo, si el usuario A con el usuario B se midiera por una similaridad de 0,17, nosotros aquí en la matriz usuario-usuario tendríamos que entre el usuario A y el usuario B hay una similaridad de 0,17. Por supuesto, esto es una matriz simétrica porque cada usuario consigo mismo pues tiene un 1 de similaridad, es decir, es exactamente igual a sí mismo, y luego además la similaridad del A con el B va a ser la misma que la del B con el A, es decir, si aquí en el A con el B tenemos 0,17, aquí en el B con el A pues también vamos a tener 0,17, por lo que en realidad únicamente vamos a necesitar, digamos, la mitad de esta matriz, la otra mitad es exactamente igual. Y eso es lo que queremos conseguir, porque después a la hora de explotarlo, imagínate que aquí estuviera pues el usuario M y que el A con el M tuviera una similaridad de 0,8. Si nosotros resulta que ya tenemos el propietario de la habitación de un piso, que es el propietario A, porque ya la ha comprado, y lo que queremos hacer es buscar otros propietarios que sean compatibles con él, lo que vamos a hacer es venirnos a esta matriz y decir, oye, ¿cuál de los propietarios potenciales es más compatible? Pues mira, el M, entre por lo menos de los que tenemos aquí, es el más compatible, porque el M es 0,8 mientras que el B es 0,17. Y de esa forma le vamos a dar a la startup un listado de los potenciales usuarios más compatibles al que ya existe como propietario de una habitación en un piso, para que a partir de ahí pues ya pueda hacer una selección manual, pero a lo mejor estamos restringiendo de potencialmente 12.000 potenciales copropietarios a 10 o 15 potenciales copropietarios que los datos nos dicen que sí que serían muy compatibles, y ya, bueno, pues finalmente una persona humana puede revisar todo eso y seleccionar los 2 o 3 a los que finalmente se les va a ofrecer el resto de habitaciones de ese piso. Bueno, y ahora que ya entendemos la parte analítica, vamos a entender funcionalmente lo que va a hacer nuestra solución. Vale, lo que hemos visto hasta ahora está muy bien para nosotros, pero lógicamente no podemos decirle a un cliente que se meta en Python a revisar la matriz de vectores ni la similaridad entre los vectores cada vez que tenga que buscar potenciales compradores para sus habitaciones, ¿no? Entonces lo que hemos hecho pues es desarrollar esta app que va a servir de una interfaz muy sencilla, donde básicamente cuando la startup quiera encontrar potenciales compañeros para un propietario que ya existe de una habitación en un piso, o 2 o 3, esta aplicación te permite hasta buscar un cuarto propietario cuando ya existen 3 propietarios. Aquí lo he llamado inquilino, pero bueno, realmente sería más correcto utilizar propietario, pero bueno, lo he llamado inquilino. Y entonces lo que tendrían que hacer es decir, oye, pues mira, en este piso, ¿quién vive ya? Pues mira, vive el inquilino 256, propietario, y vive el propietario 789. Esto es simplemente el identificador de propietario dentro de esa base de datos de 12.000 propietarios. Como digo, si existiera un tercero también podríamos meterlo, pero en este caso, como únicamente existen 2, pues lo dejamos así. El siguiente paso es, ¿y cuántos compañeros quieres buscar? Aquí tienes que ponerle cuál es la lista corta, por decirlo así, del número de potenciales propietarios que ya tu equipo va a trabajar sobre ellos. Es decir, de los 12.000, ¿cuántos te va a preseleccionar para que tú ya manualmente los revises? Pues podemos, por ejemplo, ponerle que nos preseleccione 8, ¿no? Y luego ya de 8 ya lo revisaremos nosotros manualmente y ya veremos cuál nos encaja mejor desde el punto de vista de negocio. En ese momento le damos a buscar nuevos compañeros. Por detrás está haciendo una consulta a esa matriz de similaridad, esa matriz usuario-usuario que veíamos antes, y nos está devolviendo 2 cosas. Por un lado nos devuelve cuál es el nivel de compatibilidad de cada uno de estos 8 preseleccionados, que son los que tenemos aquí abajo, estos son los identificadores de los preseleccionados, y nos dice el grado de similitud o compatibilidad de cada uno de ellos con los inquilinos que ya existen. En este caso, pues estos 8 tienen exactamente el mismo grado de compatibilidad, o sea que cualquiera de ellos que eligiéramos que ya nos cuadren mejor por otra serie de factores, pues nos serviría. Y luego además lo que nos sale aquí a la derecha ya son las características concretas, donde tenemos pues los diferentes atributos que hemos ido midiendo en el cuestionario, que después ya te lo voy a enseñar con un poco más de detalle, pues el horario en el que suelen trabajar, si son gente más de mañana o más de tarde, nivel educativo, etcétera. Y lo que nos posiciona aquí pues es primero a la izquierda los propietarios que ya existen, ves que aquí tenemos el 256 y el 789, que son los 2 que nosotros le hemos metido, y después a la derecha pues nos pone ya el resto que él encuentra bastante compatibles para que tú ya, digamos, manualmente pues puedas ir viendo cada una de las características y contrastando contra los que ya están. Vale, pues para hacer eso lo que tiene que hacer nuestra aplicación es seguir este flujo funcional, que además como curiosidad te digo que este tipo de gráficos que están fenomenal para entender lo que hace una app, te los hace GPT-4 de manera automática, es decir, esto no lo he hecho yo a mano, lo que he hecho es, le he pasado el código de mi app y le he dicho, genérame una documentación para explicar funcionalmente lo que hace, y él ya te diseña pues un gráfico de estas características, ¿no? Donde lo que te dice es pues a nivel de flujo, por un lado, oye, pues el usuario empieza ingresando los datos de los inquilinos y el número de compañeros que quiere buscar, que es lo que te acabo de demostrar en la aplicación. A partir de aquí esto se mete a Streamlit. Luego lo que va haciendo la aplicación es primero obtener el identificador de los inquilinos
inquilinos, y eso lo hace en un script que se llama ayudantes.py. Ahora te voy a explicar la estructura de los scripts, pero bueno, existen básicamente tres que son los que te muestra aquí: el ayudantes.py, el logica.py y uno que se llama app.py, que es la propia aplicación. Luego, a partir de ahí, en ciertos momentos, cada uno de estos scripts pues puede llamar a la base de datos le da la respuesta, se lo pasa de un script a otro, vuelve otra vez a visualizarlo por la aplicación. No te lo voy a describir en su totalidad porque, bueno, puedes pausar el vídeo y leer tú mismo qué es lo que está haciendo la aplicación. Para hacer todo esto, tecnológicamente vamos a utilizar Python con los siguientes paquetes. Vamos a utilizar Pandas para la cara de gestión de los datos, NumPy para hacer el producto punto, scikit-learn para preprocesar con OneHot Encoding, Seaborn, Matplotlib y Plotly para hacer los gráficos y Streamlit para desarrollar la app. Bueno, antes de continuar, déjame avisarte que este proyecto es ya de una dificultad media y que por lo tanto doy por sabidas ciertas cosas de programación en Python y ciertos fundamentos de Data Science, pero si tú todavía no estás a ese nivel y sin embargo sí que quieres hacer un caso práctico en otro contexto de negocio y que sea 100% orientado a principiantes, puedes apuntarte gratuitamente a Tu Primera Semana en www.tuprimerasemana.com. Es una experiencia online en la que durante una semana simularemos que eres un Data Scientist Junior y donde de forma guiada irás haciendo pues el trabajo típico de un Data Scientist para que puedas ver si es algo que realmente te gusta y se te da bien o no. No hace falta ninguna experiencia previa en ese caso y, como te digo, es 100% online y gratuito. Si quieres puedes apuntarte ya mismo en www.tuprimerasemana.com o si no también pues voy a dejar el link en la descripción. Vale, pues ya que hemos entendido todo lo anterior, vamos a la parte del código. No voy a entrar a explicarlo todo línea por línea porque sería muy aburrido y además, como te decía, voy a dejarlo para que te lo puedas descargar en la URL que estás viendo ahora mismo en la pantalla, pero sí que te lo voy a explicar por bloques para que vayas entendiendo lo que vamos haciendo paso a paso. Bueno, y aquí está el detalle de nuestra solución con toda su estructura y con todo el código. Como te decía, no vamos a entrar en súper detalle, pero sí que te voy a explicar la estructura general para que después tú te lo puedas ya descargar y entenderlo. Vamos a empezar viendo los diferentes ficheros que contiene esta solución. Primero aquí tenemos una carpeta media donde, bueno, pues yo le suelo meter ahí pues las imágenes, los JPGs, PNGs, todo esto, que en nuestro caso pues es básicamente esta imagen de portada que tenemos en la aplicación, está metida en esa carpeta. Luego vemos que tenemos el dataset inquilinos.csv, que esto es la base de datos, en este caso no es una base de datos, es un fichero, pero con los 12.000 potenciales compradores de los que estamos hablando. Luego he metido, simplemente para que sirva de referencia, pues un Excel con los diferentes metadatos, es decir, las preguntas de cuestionario que han tenido que responder esos potenciales compradores en el proceso de alta y que son los datos que tenemos después guardados en el dataset inquilinos. Y para que te hagas una idea, pues son preguntas de este tipo, ¿no? Como decíamos, psicográficas. Oye, pues ¿cuál es tu horario de trabajo típico? ¿Eres más madrugador o más nocturno? ¿Prefieres un sitio animado o un sitio silencioso? ¿Cuál es tu nivel educativo? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta el cine? Etcétera. En el fondo son simplemente una serie de preguntas destinadas a identificar perfiles que puedan ser similares en cuanto a hábitos de comportamiento y estilo de vida. Y luego ya tenemos los tres scripts que forman el código, que son el app.py, que es donde se hace la aplicación de Streamlit, el ayudantes.py, que lo que contiene es una serie de funciones ayudantes que ahora te voy a explicar muy rápidamente, y el logica.py, que es donde se establece la lógica prioritaria de la aplicación, ¿no? Pues la carga de datos, la transformación de los datos, la identificación de las similaridades, creación de la matriz usuario-usuario, etc. Vamos a empezar por el ayudantes.py, que es un poco el más sencillo, yo creo, porque aquí básicamente, como te decía, pues hay una serie de funciones. Por un lado tenemos una función para generar el gráfico de compatibilidad, es decir, este gráfico que teníamos aquí es lo que hace esa función. Luego tenemos otra función para generar la tabla de compañeros, es decir, esta tabla de aquí es la que genera esa función. Y luego tenemos otra función para generar una lista de inquilinos semilla. ¿Qué significa esto de los inquilinos semilla? Bueno, pues que básicamente nosotros veíamos que habíamos querido preparar la aplicación para que funcionara tanto si yo actualmente ya tengo un solo inquilino, como si tengo dos o como si tengo tres. Entonces ahí tengo que gestionar pues esas diferentes combinaciones que puedan existir, y eso es lo que hace básicamente esa función. Luego en el script de lógica, como te decía, pues aquí hacemos básicamente la lógica principal. Empezamos pues cargando los datos, poniéndole los nombres de las columnas. Aquí hacemos una transformación OneHot Encoding para que al final todas las variables estén en un formato de 0,1, con lo cual, bueno, antes te decía que teníamos 17 dimensiones, no sería así, porque tenemos 17 variables, pero al hacer el OneHot Encoding, si sabes cómo funciona, que cada uno de los valores de esa variable se convierte en una nueva variable 0,1, pues aquí nos salían en el entorno, creo recordar, de 30 y pico variables, es decir, un espacio de 30 y pico dimensiones. Luego aquí es donde creamos la matriz de similaridad que te explicaba antes en la pizarra, y aquí es pues la función un poco principal de todo el sistema, que es la que recibe como input los inquilinos que le hemos metido en la aplicación de Streamlit, y a partir de todos estos pasos pues al final hace una búsqueda en la matriz de similaridad y nos devuelve los X inquilinos que le hayamos pedido, que son más parecidos a los que nosotros le hemos metido. Y luego ya, una vez que hemos creado toda esta lógica, pues ya finalmente en el app.py lo que tenemos es propiamente la aplicación de Streamlit, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente código Streamlit para generar, por ejemplo, el sidebar,
con las tres cajas donde le metemos los inquilinos que ya tenemos, con el botón y después, bueno, pues el código que necesita un poco para representar el gráfico de similaridad que nos van a devolver las funciones que ya hemos visto y la tabla que nos va a devolver también las funciones que ya hemos visto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si ya tienes cierta base de Data Science, espero que te haya servido para encajar piezas, viendo pues cómo se integran toda la parte de negocio con la analítica y con la técnica en un proyecto típico. Y si todavía eres más principiante, pues espero que te haya servido al menos para entender mejor las tripas de lo que se hace en un proyecto de Data Science. En general, si te ha gustado, recuerda compartirlo, suscribirte y sobre todo ponérmelo en los comentarios, porque al final un vídeo de este estilo lleva bastante tiempo hacerlo. A este en concreto pues he tenido que dedicarle un tiempo que he tenido que quitar a otras cosas y al final pues sí que necesito ver si es una cosa que este tipo de vídeos más trabajados, más de explicar un caso de principio a fin, que me van a llevar más tiempo de realizar, pero al final, bueno, pues ver si es algo que realmente os gusta y por tanto que merece la pena que lo siga haciendo o no. Entonces ponérmelo por favor en los comentarios si te ha gustado o no y tu opinión sobre este tipo de casos y este tipo de vídeos. Con eso ya nada más, me despido y hasta la próxima en Data Science for Business.